Bienvenidos a una nueva clase de Sistemas Contables 1. Hoy hablaremos de las operaciones previas al cierre del ciclo contable. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Primero, les hago referencia que todo lo que veamos como ajustes previos es muy sintético y muy básico, porque después hay filmaciones puntuales por cada uno de los rubros. Por ejemplo, caja, depuración de deudores, ajustes de monedas extranjeras, bienes de uso. Esto es simplemente como para englobar la información, que ustedes lo tengan claro a dónde nos estamos dirigiendo para obtener una información más clara, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en estas operaciones previas al cierre del ciclo contable, el prebalance de 8 columnas. Hasta este momento lo hemos hecho simplemente al de 4 columnas, que era de sumas y saldo. Ahora vamos a agregar 4 columnas más que ya les voy a ir explicando puntualmente. Acá les hago un resumen de cómo lo vamos a presentar. Luego vamos a estudiar los inventarios. Va a ser una clase puntual, los ajustes los asientos de ajuste, que acá en inventario y asientos de ajuste, ya les dije, van a haber clases puntuales para cada uno de los rubros, y el balance o el prebalance ajustado de 12 columnas. Ahora vamos a tratar de recordar el de sumas y saldo, que era para detectar cualquier error y era el punto de partida para la confección del balance general. El balance general es un estado contable que nos permite conocer la situación patrimonial de una empresa y sus resultados. Si antes de realizar las operaciones de cierre quisiéramos conocer de manera anticipada la situación patrimonial y los resultados, podríamos confeccionar el balance en una planilla de trabajo que la llamamos de 8 columnas. Acuérdense que todos los prebalances, desde el suma y saldo, 8 columnas, 12 columnas, todos son hojas de trabajo. Partimos del balance de comprobación de sumas y saldo de 4 columnas y le agregamos 4 columnas más, 2 que son para las cuentas patrimoniales y 2 para las cuentas de resultado. En la columna de las cuentas patrimoniales ubicamos a la izquierda las cuentas de activo, porque tienen saldo deudor y el debe se ubica a la izquierda. Después, en la columna de la derecha ponemos las cuentas de pasivo y patrimonio neto, porque tienen saldo acreedor y el haber se ubica a la derecha. En la columna de las cuentas de resultado ubicamos a la izquierda las cuentas de pérdida y a la derecha las cuentas de ganancia. También con la misma explicación, las de pérdida tienen saldo deudor, se ubican a la izquierda, y las de ganancia tienen saldo acreedor, se ubican a la derecha. Este balance no puede considerarse el definitivo porque faltan realizar otros estados contables básicos en la vida de una empresa, que es el inventario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien yo voy a hacer un prebalance, voy a conocer el estado patrimonial y el estado de resultado del ente antes de los ajustes, es provisorio, porque en realidad para una buena información, una correcta información certera, con todas las cualidades que tiene que reunir la información contable, tengo que hacer los ajustes, es decir, tengo que llevarlos y compararlo a lo que tengo asentado en la contabilidad con lo real, lo inventariado, ¿sí? Continuamos. Retomamos el balance de suma y saldo de la empresa Cielo y realizamos el balance de 4 columnas, clasificando los saldos deudores y acreedores en la columna que corresponda según se trate de una cuenta de activo, pasivo, patrimonio neto, pérdida y ganancia. Es decir, agregamos 4 columnas más a las 4 de sumas y saldo para poder determinar estas cuentas patrimoniales y de resultado. Entonces el balance de la empresa Cielo nos quedaría de la siguiente manera. Hasta las clases anteriores solo trabajamos hasta saldo. Lo que estamos haciendo ahora es agregando estas 4 columnas para conocer
el estado patrimonial y de resultado del ente, pero antes de ajustarlo a los inventarios que vamos a hacer y llevarlo a las correcciones necesarias de la realidad, porque en realidad la contabilidad podemos ir volcándola muy bien, cumpliendo con todos los requisitos, las técnicas, pero la realidad, que es los inventarios, es lo que nos tiene que dar la corrección a la contabilidad. Entonces, ¿qué hacemos en este saldo de 8 columnas o balance de 8, prebalance de 8 columnas? Ponemos en las cuentas patrimoniales, que ya las conocemos, esta clasificación, y a las cuentas de resultado. A las cuentas patrimoniales ponemos en el haber, ya sabemos también que porque son cuentas que tienen saldo deudor, como recién yo les dije, y en las columnas del lado derecho, pasivo y patrimonio neto. En el caso de las cuentas de resultado, vamos a tener del lado izquierdo las pérdidas porque tienen saldo deudor y del lado derecho ganancias porque tienen saldo acreedor. Fíjense que cuando hicimos sumas, las dos columnas de suma nos dan iguales, ¿sí? Eso es una verificación que la tenemos que hacer. Cuando hacemos las columnas de saldo, entre sí las dos columnas de saldo, deudor y acreedor, también son iguales entre sí, no necesariamente van a ser iguales entre las columnas de suma del debe y el haber. Ahora vamos a las cuentas patrimoniales. Si ustedes suman las columnas del activo y pasivo y patrimonio neto, van a ver que existe una diferencia que está dada por la ganancia o la pérdida que haya ocurrido. Es decir, acá en patrimonio neto me está faltando la cuenta resultado del ejercicio, que es la cuenta patrimonial que surge luego de la refundición de las cuentas de resultado, ingreso y egreso. Es decir, acá me está faltando una cuenta que en este caso yo la determiné pérdida neta. ¿Sí? Es la diferencia entre el activo y el pasivo que tiene que ser igual a la diferencia entre las pérdidas y las ganancias. Esta es una pérdida neta de 280. ¿De dónde surge? Les vuelvo a repetir, cuando aparece la cuenta resultado del ejercicio como cuenta de patrimonio neto luego de la refundición de las cuentas de resultado. Ahora, la diferencia existente en las columnas es la que me indica un resultado de pérdida neta de la empresa Cielo. Fíjense, acá yo les trasladé la información. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando la partida doble que había que cumplir con un requisito de la partida doble donde la ecuación contable, sus términos todos se sumaban? Porque si hacíamos los cálculos de sumas, resta continuamente, podríamos incurrir en errores y después no era una información clara. En cambio, con un solo golpe de vista, si sumamos todo el debe y sumamos todo el haber, es más fácil detectar cuál es el saldo que tenemos, ¿verdad? Entonces, aplicando a este ejercicio, fíjense que los activos más los egresos es igual al pasivo más el patrimonio neto más los ingresos. Y ahí me da la igualdad contable. Doy por finalizada la clase, me despido hasta nuestro próximo encuentro.